violentos, con muchos crímenes, con muchas violaciones de derechos humanos, con muchas violaciones que quedaron sin castigo hasta el día de hoy. Centroamérica también, digamos, cierta parte de esa realidad. Eso ahí queda. Bueno, en efecto, yo creo que quienes hemos vivido en Latinoamérica las experiencias de las últimas décadas del siglo XX somos particularmente sensibles y pretendemos que ese tipo de hechos no vuelvan a ocurrir en nuestro continente. Y de hecho Sudamérica pues se ha convertido en la primera región del mundo en donde absolutamente todos los países, con la incorporación reciente de Chile, están cubiertos por el sistema del Estatuto de Roma, precisamente para garantizar que a futuro se pueda investigar los crímenes que pudiesen llegarse a cometer en nuestros territorios. La jurisdicción se la ejerce precisamente porque el crimen supuestamente se cometa por parte del nacional de un Estado parte o porque un crimen se ha cometido en el territorio de un Estado parte, de tal suerte que todo el continente sudamericano en este rato está cubierto. Y así ocurre en gran parte del resto del mundo. En Centroamérica tenemos unos 3 países que no son aún Estados partes y pues que están en proceso de reflexión. De toda América Latina solamente quedan 2 países de Centroamérica, tengo entendido, que es Nicaragua y El Salvador. El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Y Guatemala. De toda América Latina, solo 3 países no se han adherido. En efecto. Ya. Participan en las reuniones de la Asamblea de manera muy activa, pero todavía no ha llegado el momento que puedan dar el paso importante. Explíqueme un poco cuál fue la experiencia, el debate y la discusión que se hizo en esos países, como el caso chileno, digamos, que tenía problemas de antes, que me imagino que habían sectores políticos internos que se oponían a la ratificación. Al final, ¿cómo se llega a la conclusión de que hay que adherirse? Había un proceso largo de consulta a nivel de los diferentes sectores políticos, de intercambio de experiencias con la sociedad civil, y entonces incluso hubo algunas visitas de los actores fundamentales a la Corte en La Haya para conocer un poco más, al tratar con los jueces, con los fiscales, las experiencias ya de la Corte en su etapa efectiva de ejercicio de su competencia. Se lograron despejar muchas de las dudas y los mitos que hizo referencia el embajador Beneveser hace poco. Se logró aclarar aquello y en un momento determinado pues hubo la decisión política de poder ratificar el estatuto. Así ha ocurrido en diferentes países del mundo. Bangladesh también es el primer país del sur de Asia en convertirse en Estado parte. Tuvieron también su etapa conflictiva en la década de los años 70 y precisamente a raíz de aquello pues hay sectores que han buscado que no vuelva a ocurrir aquello. ¿Qué pasa? La Corte emite penas y esa persona, digamos, que llega a ser penada, no sé si ya hay algún caso, digamos, de alguien que ha habido ya un fallo y resultó, digamos, con un fallo condenatorio y con pena. ¿Dónde termina preso esa persona? Bueno, o esos que fueron juzgados. Hasta el momento la Corte es relativamente nueva, entonces estamos investigando en unos casos los hechos que se alegan se han producido. Tenemos algunos detenidos ya en La Haya, pero no tenemos la conclusión todavía de un juicio. Nos falta terminar la etapa del juicio formal. Luego vendrá seguramente la etapa de la apelación y entonces sí podrá dictaminarse, de ser el caso, pues la sentencia respectiva. Ahora, quienes sean condenados a penas privativas de la libertad tendrán que cumplirlas en los estados que han firmado acuerdos especiales para el cumplimiento de penas con la Corte, que por el momento son unos 6. ¿Quiénes son esos países? No tengo este rato, en su mayoría son europeos. O sea, ¿hay países que han firmado eso, que tienen cárceles especiales para esto? ¿De qué estamos hablando? Lo que ocurre es que un Estado puede indicar a la Corte que estaría en capacidad de recibir a los que sean sentenciados por uno de los juicios de la Corte y entonces esa persona va a cumplir la pena privativa de la libertad precisamente en un centro penitenciario del país, pero sujeto a las normas penitenciarias de ese país, con cumplimiento de las normas mínimas internacionales al respecto. ¿Por qué no se busca finalmente que la persona cumpla la pena en su país de origen? Incluso los juicios no se llevan a cabo en los países en donde han ocurrido los hechos, porque existen, delicadas situaciones a nivel político, se pueden reabrir heridas que sería preferible que no se abran, y es esa la razón por la cual se considera que es preferible que lo cumplan en otros países. Estamos como Sistema de Roma buscando la posibilidad de tener acuerdos con países de la región, al menos, en donde ocurrieron los hechos, para que el detenido
en este caso ya sentenciado, pues pueda estar más cerca de sus familiares, tener una cultura, una alimentación, incluso un ambiente pues un poco más similar a lo que está acostumbrado, pero por el momento va a depender de este sistema. Aquí estamos hablando de crímenes demasiado grandes, no son cualquiera, por lo tanto, digamos, los que sean condenados por estos hechos son muchos años de cárcel, incluso cadena perpetua, ¿no? Si estamos hablando de crímenes de humanidad, genocidio, entonces estamos hablando de penas altas, ¿ya? El Estatuto de Roma prevé que se imponga... ¿Contempla la pena de muerte el Estatuto de Roma? No, fue parte de la discusión. En Roma, digamos, algunos estados querían poder incluso imponer la pena de muerte, otros deseaban penas mucho más cortas, y el compromiso político al que se llegó, que está plasmado en el Estatuto, es que se pueden imponer penas de hasta 30 años de prisión, incluso se puede ir a una sentencia más larga, pero ello depende de las circunstancias específicas del individuo, porque precisamente, como bien indicas, son crímenes execrables. Podemos estar hablando de matanzas de centenares de miles de individuos. Y entonces contempla la cadena perpetua, que El Salvador no la contempla. En ese caso, ¿qué pasa con la Constitución? El Salvador había alegado que había una inconstitucionalidad si se adhería a este estatuto. Bueno, el hecho de que la Corte tenga su sistema de penas no tiene ninguna influencia sobre los estados nacionales, y viceversa. Es decir, es completamente independiente. Ahora, lo que se ha interpretado en algunos casos, donde se han tratado igualmente este tipo de posibles complicaciones, es de que el Estatuto de Roma prevé un mecanismo de revisión de sentencias, de tal suerte que con el transcurrir del tiempo serán los magistrados quienes tengan que nuevamente revisar a ver si es que la persona a la cual se le ha impuesto una sentencia privativa, una pena pues que llegue a ser perpetua, pueda ser revisada. Ok, o sea que el Estatuto de Roma parte una revisión una revisión de juicio. En el caso, por ejemplo, vamos a tratar de entender mejor. En el caso de una persona que tuvo un juicio determinado en un país y ese juicio se determina fallido, no incapacidad o falta de voluntad para seguirlo, ¿la Corte toma inicialmente ese juicio o hace un juicio totalmente nuevo? La Corte tendría que ver los hechos, tendría que analizar el juicio y ver si es que procede o no, considerarlo como una pantomima. Porque precisamente como el objetivo fundamental que establece el Estatuto de Roma es poner fin a la impunidad, no sería dable pues que una persona que sea acusada de cometer este tipo de crimen sea sujeta a algún tipo de investigación pues medio ficticia y que se le imponga una pena de días, por ejemplo, cuando los crímenes pues puestos en una balanza no pueden tener ninguna equivalencia de ese tipo. Entonces va a intervenir la Corte. Ok. Vamos a ir a la prensa gráfica antes de ir al corte. Ahí está Claudia Ramírez, que nos va a contar qué lleva mañana ese importante matutino nacional. Hola Nacho, un gusto saludarte. Pues